1. El espectro del cementerio. El desafortunado protagonista de esta historia fue un cantero llamado Jesús Infante, quien había sido contratado por un hombre llamado Carlos Espino para que construyera para él un monumento funerario para su familia en el referido cementerio de Guadalupe, con la condición de que debía terminarlo dentro de un plazo determinado de días. Así las cosas, Jesús Infante se dispuso a construir el monumento de piedra en el cementerio. Sin embargo, resultó ser la obra más difícil que hubiera hecho hasta entonces, con el agravante de que los días pasaban y la fecha de entrega se acercaba más y más. Un día, mientras Jesús iba en busca de algunos materiales ahí mismo en el cementerio, escuchó tras de sí un ruido rítmico, un tanto semejante al que haría una persona al caminar. Cosa improbable porque en ese momento la única persona en el cementerio era el propio Jesús Infante, por lo que éste comenzó a sentirse bastante asustado, pero a la vez era incapaz de moverse, como si ambas piernas se le hubieran petrificado de repente. Entonces, el desafortunado Jesús escuchó a sus espaldas un crack, 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 y cuando finalmente giró para mirar atrás, descubrió con horror la presencia de un esqueleto que caminaba hacia él como si se tratara de una persona viva, y como si esto no bastara, el esqueleto comenzó a hablarle a Jesús para pedirle que se apiade de él, que vaya con el hombre que fue su abuelo en vida, y que saque un pequeño tesoro de 12,000 pesos en monedas de plata que yacían enterrados al pie de la alacena. Que tome 50 pesos de plata y los use para pagarle al cura por una serie de 5 misas por su alma para que pudiera salir del purgatorio y por fin descansar en paz. A cambio, el esqueleto le prometió recompensarlo, entre comillas, curándolo del susto que le estaba provocando. Jesús, aún dominado por el terror, no pudo más y finalmente huyó despavorido. El pánico que lo tenía invadido era tan grande que ni siquiera buscó la salida del cementerio, sino que escaló uno de los muros perimetrales, olvidándose de sus herramientas y materiales. Al día siguiente, y con ayuda de un amigo, don Jesús regresó al cementerio para terminar de construir el monumento funerario que debía entregarle al señor Carlos Espino. Pero esta vez no hubo el menor rastro del esqueleto ni de ningún otro espectro, por lo que pudo concluir el monumento. A pesar de todo, a los pocos días, Jesús Infante comenzó a enfermar de susto, hasta el punto de que ambas piernas perdieron toda su movilidad. Consciente de la causa de su malestar, don Jesús fue en silla de ruedas a buscar a la familia que le había indicado el esqueleto e hizo todo lo que éste le había pedido. Localizó el dinero enterrado y usó una pequeña parte para pagar una serie de misas por el alma convertida en espectro. Solo después de hacer todo esto don Jesús recobró completamente su salud. Sin embargo, un amigo le contó la historia de otro hombre llamado Joaquín Sánchez quien, antes que él, acudió al cementerio a visitar la tumba de su madre, con tan mala suerte que terminó topándose con el esqueleto, quien le hizo la misma petición que a don Jesús, con la diferencia de que este hombre no tuvo el aplomo para cumplir con lo que el espectro del cementerio le pidió, por lo que al poco tiempo enfermó de susto y murió. 2. El ladrón de los muertos. En la década de 1880 vivía en la ciudad de Zacatecas un sepulturero llamado Máximo Ramírez, quien era un gran conocedor de su oficio, a la vez que un saqueador sin vergüenza. Máximo hacía gala siempre que podía de una actitud hipócrita, codiciosa e interesada, porque a los muertos de familias de clase alta los trataba con especial cuidado. Y aún se molestaba en fingir consternación cuando daba inicio el funeral, como si compartiera el sufrimiento de los deudos, solo para disponerse a saquear el cadáver quitándole todos los objetos de valor que pudiera tener consigo, incluso la ropa, tan pronto como el ataúd era descendido y la familia del difunto se retiraba. Por otro lado, si el muerto era pobre, don Máximo se limitaba a arrojar el cadáver en un agujero sin el menor cuidado ni respeto. Cierto día, llegó al cementerio un cortejo fúnebre de una familia acaudalada, cosa que emocionó a don Máximo, quien procedió a repetir su ensayada pantomima para fingir pena por el fallecido. Pero nada más concluir el funeral, Máximo procedió a lo de costumbre y saltó al fondo de la tumba para quitarle toda la ropa al cadáver, de manera que lo sepultó completamente desnudo. Aquella noche, sin embargo, a altas horas de la madrugada, cuando ya estaba profundamente dormido, Máximo escuchó que alguien tocaba la puerta de su casa.
Dicho sea de paso, a finales del siglo XIX, en Zacatecas, la única fuente de alumbrado público eran unas cuantas lámparas de petróleo, las cuales no obstante, no llegaban hasta el barrio donde vivía don Máximo. Y al ser noche sin luna, la casa y la calle donde vivía nuestro desvergonzado saqueador estaba sumida en la más absoluta negrura. Si bien Máximo se levantó y encendió una vela, no fue capaz de abrir la puerta, porque sabía que del otro lado, quien tocaba no era otro que el cadáver del hombre muerto al que acababa de robar. Y que claramente estaba ahí para reclamar lo que le pertenecía, pero don Máximo, como buen cobarde que era, nunca se atrevió a enfrentarlo. Al poco tiempo, Máximo enfermó de susto, y falleció. Desde entonces, se puede ver a su espíritu rondando el cementerio, tratando de buscar entre los vivos a alguien que devuelva por él todos los objetos de valor que alguna vez robó de las tumbas del cementerio. (3) El árbol del vampiro. Esta historia sucedió en el antiguo barrio de indios de Chepinque, en la ciudad de Zacatecas, donde, un desafortunado día, comenzaron a aparecer cadáveres de animales muertos, los cuales no obstante, al ser analizados de cerca, era posible comprobar que estaban secos, entre comillas, es decir, que se les había drenado toda la sangre. Si bien en un principio los habitantes del barrio de Chepinque no hicieron mucho caso de este fenómeno, pronto comenzó a empeorar, porque los animales comenzaron a ser sustituidos por niños pequeños, que también aparecían sin vida y sin sangre. Fue entonces que la gente en verdad comenzó a entrar en pánico, y de golpe la vida social nocturna desapareció del barrio, porque todos sus habitantes comenzaron a resguardarse en sus casas desde temprano, debido a que existía la sospecha de que el responsable de aquellas desgracias era un vampiro. La angustia y el miedo se apoderaron de los vecinos de Chepinque hasta que una noche, un grupo de personas fue capaz de capturar al vampiro arrojándole una red. Posteriormente, los vecinos de Chepinque llevaron a la perversa criatura al cementerio del barrio para confinarlo dentro de una tumba vacía, y le atravesaron el corazón con una estaca de madera de fresno. Al día siguiente, y para asegurarse de que el vampiro no escaparía, cerraron la tumba con una losa, pero grande fue la sorpresa de los habitantes cuando, pasado algún tiempo, descubrieron que de la estaca había comenzado a crecer un árbol de fresno completo y que éste había roto la losa pero sin llegar a destruirla o derribarla por completo. Desde entonces los habitantes del barrio de Chepinque temen que un día el árbol de fresno termine de romper por completo la losa y que el vampiro que hay dentro de la tumba escape del cementerio, listo para volver a atormentar a los zacatecanos. (4) La Casa de las Tumbas. En la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, México, se cuenta una historia muy particular acerca de una de las propiedades más bellas de la localidad. Resulta que a principios del siglo XX, un gobernador apellidado Barrios, hombre de dudosa calidad moral, descrito como poseedor de unas pocas virtudes y muchos vicios y defectos, decidió que quería tener por residencia un palacio digno de sus ambiciones, para lo que adquirió una antigua casona, y para acondicionarla a su gusto, envió a sus esbirros a robar las losas de mármol que cubrían las tumbas de los cementerios de Guadalajara, por parecerle muy bellas, porque las losas eran de mármol importado de Europa. Después de un largo expolio, el gobernador Barrios pudo hacerse con los mármoles suficientes para cubrir y embellecer las paredes de su palacio. Acto seguido contrató artesanos para que borraran los nombres de los difuntos de las losas y las cortaran en lingotes para aprovecharlas mejor. Así, la casa del gobernador quedó cubierta de bellos mármoles robados a las tumbas de los cementerios de la ciudad. Sin embargo, el gobernador Barrios no pudo disfrutar de su saqueo, porque se vio obligado a huir del estado debido a problemas políticos que él mismo se había buscado, con lo que la ahora conocida como Casa de las Losas quedó disponible para quien pudiera pagar las cuantiosas rentas que se pedían por ella. Casi siempre extranjeros, porque comenzó a circular el rumor de que en esa casa habitaban fuerzas sobrenaturales que solían disuadir a los ocupantes de permanecer en la propiedad. Bajo esas condiciones, la Casa de las Losas fue ocupada solamente por personas de clase alta, entre ellas una familia formada por un estadounidense casado con una mujer mexicana, con quien tenía una hija, llamada Rosa María.
Esta última dio uno de los testimonios más explícitos acerca de lo que ocurría en la casa de las Losas. Rosa María cuenta que, la primera noche que pasó en su nuevo domicilio con su familia, a eso de las 2 de la mañana, despertó porque comenzó a escuchar una especie de rumor. La voz extraña que le hablaba ahí mismo en su habitación. Se trataba de la voz de una mujer, quien con tono lastimero pero inofensivo, reclamaba que se devolviera la losa que cubría su tumba, porque el ruido del mundo de los vivos no la dejaba descansar en paz. Cuando Rosa María le preguntó quién era, la voz le contestó que era mujer que en vida se llamaba Rebeca Urbina y que no tenía intenciones de hacerle daño, sino que tan solo deseaba la losa de su tumba, la cual estaba perdida entre los mármoles rosas que cubrían las paredes de la habitación de Rosa María. Tan profunda fue la impresión que este encuentro le causó a Rosa María, que al día siguiente decidió acudir a visitar los cementerios de Guadalajara hasta que por fin encontró la tumba de Rebeca Urbina, solo para descubrir que ésta se hallaba cubierta por una losa de granito, en sustitución de la de mármol, lo que generaba un burdo contraste con el resto de la tumba, que sí estaba hecho de mármol rosa. Sin embargo, la familia de Rosa María pronto abandonó la casa y eventualmente, el antiguo gobernador Barrios volvió para ocuparla de nuevo. Sin embargo, los vecinos de Guadalajara no tardaron en darse cuenta de que su no tan querido exgobernador, un hombre otrora conocido por su complexión fuerte y saludable, comenzó a enfermar y decaer, sin que ningún médico fuera capaz de encontrar la cura o la causa, hasta que un sirviente del señor Barrios, el más leal de entre todos los que tenía, confesó la verdad de lo que ocurría con su amo. De acuerdo con el sirviente, el señor Barrios le pidió que por las noches durmiera cerca de él, para lo que éste preparó un colchón en el suelo, justo al lado de la cama de su patrón. Si bien las primeras horas de la noche y de la madrugada el sirviente durmió profundamente, a las 2 de la mañana se despertó por una serie de voces desconocidas que clamaban contra el exgobernador, exigiéndole que devolviera las losas robadas de los cementerios, bajo la amenaza de atormentarlo hasta la locura y la muerte si no lo hacía. El sirviente dijo no haberse visto afectado por esto, en virtud de que él no tomó parte de la operación de despojo de los cementerios. El señor Barrios empeoró tanto que no tuvo más alternativa que recluirse en un sanatorio, donde su condición mejoró considerablemente, y esto fue su perdición, porque, tal vez debido al restablecimiento de su salud, el exgobernador se confió demasiado y decidió regresar a la casa de las Losas, donde poco después, sus sirvientes lo encontraron completamente perdido en la locura, con una barra en la mano, tratando de arrancar los mármoles de las paredes. Desde entonces, la Casa de las Losas pasó a ser conocida como la Casa de las Tumbas, no solo por el origen fúnebre del mármol que la adorna, sino porque la casa en sí misma terminó convirtiéndose en una gran tumba para su dueño. 5. Un baile en el Panteón del Refugio. En el contexto de la Guerra de Reforma, en México, existió un capitán militar llamado Agustín Pavón, quien era muy conocido y querido en la ciudad de Zacatecas, donde tenía muchos amigos y era respetado por su valor y su audacia en el campo de batalla. El capitán Pavón gustaba de reunirse con sus amigos en una fonda donde se sentaba a beber y jugar a las cartas. Un mal día, y en medio de la efervescencia del momento, un amigo del capitán Pavón, llamado Juan Ponce, le propuso hacer una apuesta. En virtud de que el regimiento de su querido amigo Agustín estaba a punto de salir a combate. La apuesta consistía en que el primero en morir de los dos, es decir Juan Ponce y Agustín Pavón, debía volver de ultratumba para invitar al otro a un baile, mismo que debía celebrarse en el Panteón del Refugio. Aquella propuesta inusual fue recibida con cierta consternación por todos los presentes, quienes plantearon tornar la vil apuesta en un juramento más solemne y de carácter religioso. Ambos amigos aceptaron y el capitán Pavón se marchó poco después junto con su regimiento para tomar parte en las operaciones militares. Algunos meses después, un soldado llegó a la ciudad de Zacatecas para dar la noticia de que el capitán Pavón había muerto trágicamente en combate, un hecho que apenó profundamente a todos sus amigos y conocidos. Sin embargo, una noche, poco después de ser informado de este lamentable acontecimiento, Juan Ponce, quien se encontraba departiendo con sus amigos en la posada de siempre, fue interrumpido por el aviso de que un militar se había presentado en la puerta y preguntaba por él.
Ponce, que en un primer momento no asoció este acontecimiento con la muerte de su amigo. Mandó decir que no quería recibir a nadie, pero el militar insistió tanto en que necesitaba verlo, que finalmente Juan accedió a salir. Sin embargo, al plantarse en la entrada de la fonda, Juan Ponce no encontró a nadie que pudiera reconocer, porque el militar llevaba la cara oculta bajo su sombrero y su capote. No obstante, este le indicó que estaba ahí. Buscándolo, para saldar una deuda pendiente que tenía con él, fue entonces que Juan Ponce ya no tuvo duda alguna sobre quién era la persona que lo estaba buscando, por lo que, no sin temor, aceptó acompañar al soldado, quien lo requería para llevarlo a otro sitio. Resignado, Juan continuó caminando junto a su macabro acompañante hasta que ambos llegaron al panteón del refugio, desde donde parecía apreciarse una serie de extrañas luces. Sin embargo, nada más llegar, el desafortunado Juan Ponce perdió el conocimiento y fue encontrado al día siguiente, tirado al pie de la entrada del panteón. Desde entonces, Juan Ponce adquirió cierta notoriedad en Zacatecas, y no se cansaba de relatar a quien quisiera escucharlo, como aquella noche por cumplir un juramento sagrado, acudió a un baile en el panteón del refugio. ―6. La historia de Cruz. Esta historia sucedió entre los años de 1908 y 1909, en una comunidad rural del estado de Zacatecas, donde habitaba un hombre llamado Longino, quien tenía una hija llamada Cruz, la cual estaba casada con un hombre malo que la maltrataba y era desobligado, porque no aportaba nada en lo absoluto para contribuir al mantenimiento de su numerosa familia, debido a que tenía 4 hijos pequeños. Un mal día, el esposo de Cruz le propinó una golpiza tan fuerte que ésta terminó en el suelo en medio de un charco de sangre. Al descubrir esto, don Longino acudió a ayudar a su hija con de otras personas, y tanta fue su justa y comprensible indignación por la forma en que su yerno trataba a su hija, que estuvo a punto de buscarlo para matarlo. Sin embargo, en el último momento y recobrando la lucidez, don Longino prefirió denunciar a su yerno ante las autoridades para que fuera arrestado y encarcelado. Sin embargo, al escuchar esto, su hija Cruz, en un claro arrebato de estupidez, le rogó desesperadamente a su padre que no lo hiciera porque se trataba de su esposo y padre de sus hijos, ante lo que, aún más enfurecido, su padre le reclamó por su necedad en seguir queriendo a un hombre que la trata tan mal. De manera que don Longino la repudia y le advierte que va a abandonarla a su suerte. Si bien la leyenda no deja claro si el nefasto esposo de Cruz en verdad fue encarcelado por maltratar a su esposa, este no vuelve a ser mencionado, por lo que podemos sospechar que en verdad fue arrestado por el comisario y la policía judicial porfiriana de la localidad, conocida como La Acordada. En cualquier caso, la condición de Cruz se deterioró rápidamente hasta que, consciente de que su fin estaba cerca, la desdichada mujer pidió a los vecinos que la cuidaban que su padre acudiera con ella para reconciliarse y despedirse, cosa que una vecina consiguió tras persuadir a don Longino. Al poco de fallecer Cruz, don Longino envió a uno de sus hijos menores, un niño, a dar la noticia de la muerte de Cruz, es decir, la hermana mayor del pequeño. Este caminó por la calle desde casa de su hermana con rumbo a su domicilio, pero tras recorrer 50 metros, el niño se detuvo a descansar. Fue entonces que pudo ver cómo desde la casa de su hermana esta salía caminando como si nada, por lo que el pequeño, en su inocencia, se convenció de que en realidad Cruz no había muerto y se llenó de alegría. Sin embargo, solo pudo atestiguar cómo su querida hermana caminaba directo al cementerio de la localidad, donde la perdió de vista. Las cosas continuaron sin mayor novedad durante algún tiempo, hasta que un arriero, amigo de don Longino, le contó a su compadre que todas las tardes sin falta, cuando llegaba la hora de confinar al ganado que sacaba a pastar, podía ver a Cruz, su hija recién fallecida, salir de la que fuera su casa y caminar directo hacia el cementerio, donde parecía desaparecer, solo para repetir su recorrido al día siguiente, como si estuviera atrapada en una especie de bucle infinito. Don Longino acudió a la hora indicada a la entrada del cementerio, y en efecto, ahí se reencontró con su hija, quien le confesó que no podía descansar en paz porque le preocupaba quién velaría por sus hijos, sin mencionar que necesitaba cumplir con una manda religiosa que había dejado inconclusa. Don Longino, lleno de amargura, le aseguró a su hija que él se encargaría tanto de sus hijos como de terminar con la manda.
Solo así el espíritu de Cruz pudo verse libre y jamás volvió a ser vista.